Bueno, quiero que escuchemos primero un fragmento de lo que decía más temprano el presidente de la República, Nicolás Maduro, sobre el riesgo país, un elemento sobre el cual el Ejecutivo soporta o sustenta esa denuncia de sabotaje financiero internacional reiterado. Lo escuchamos. Entre el 11 de octubre a 2 de noviembre, ayer, Venezuela ha pagado todos sus compromisos. Habremos pagado algo más de 3.000 millones de dólares. Hoy pagamos intereses por 183 millones de dólares. Y fíjense ustedes lo que hacen las calificadoras de riesgo. Venezuela paga aquí 1.000 y pico de millones y la suben. Esto no sucede con ningún país del mundo. Esto es una guerra financiera. ¿Y ustedes saben por qué? Porque ellos calculaban que no íbamos a pagar y que ellos el 3 de noviembre derrocaban a Nicolás Maduro. Y pagamos la deuda, los compromisos financieros, y el 3 de noviembre, hoy, aquí está Nicolás Maduro, humilde conductor de autobús, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, tendiendo la mano al trabajo a toda Venezuela. Bueno, Alfredo, empecemos por entender qué es eso del riesgo país, cómo se calcula, qué implica, qué función tiene. El riesgo país mide la probabilidad de un país de no pagar su deuda externa. Es como si una persona viene pagando permanentemente aquello que adeuda y en un momento determinado se le mide diciendo que es improbable que pague el siguiente. Lo curioso de Venezuela es que en todo este proceso de tiempo, a medida que ha ido pagando, ha ido aumentando, según este indicador mundial, ese riesgo de impago. Por lo tanto, es una contradicción que no tiene ninguna explicación económica si no buscamos verdaderamente las razones políticas de que grandes empresas privadas, que son las que calculan este indicador a nivel mundial, son tres grandes empresas. ¿Cuáles son? Son Moody's, Standard & Poor's y Fitch. Esas tres grandes empresas de capital privado, insisto, sin ningún tipo de servicio público, sino que hay un dueño que pone una cantidad de dinero y a partir de ahí, de sus propios cálculos, le hace a Venezuela un riesgo país, por ejemplo, 10 veces más del que tiene Colombia. ¿Cómo se explica eso? ¿Por qué ocurre? ¿Se basa en indicadores macroeconómicos tradicionales? Incluso cuando tú observas cuál es el comportamiento del riesgo país y, por ejemplo, el incremento del precio del petróleo, tampoco tiene ningún tipo de explicación. Es curioso que Venezuela ha ido creciendo en materia de precios del petróleo las últimas semanas y, en cambio, el riesgo país también ha ido incrementándose. Es extraño que en el último pago que ha hecho Venezuela a través de PDVSA, con una reestructuración de la deuda bastante exitosa en los mercados financieros internacionales, el riesgo país vuelve a subir. Por lo tanto, no hay ninguna explicación ni económica ni econométrica que justifique, que dé argumentos de peso para que el riesgo país se le aplique a Venezuela. Pero tiene consecuencias fundamentales. Porque es que, en primer lugar, encarece la deuda pública venezolana. ¿Qué quiere decir esto? Es que si Venezuela mañana acude al mercado financiero internacional, Venezuela paga una tasa de interés superior a cualquier otro país de la región. Veas el caso colombiano, que tiene este año una contracción de su Producto Interno Bruto, que tiene grandes dificultades de déficit fiscal y, en cambio, el riesgo país de Colombia está muy por debajo de 500 puntos. Venezuela está por encima de 2.000 puntos. ¿Cuál es el máximo Venezuela en lo que a puntaje se refiere? Le llegaron a poner en febrero de este año 4.000 puntos, lo cual significa que un país como Venezuela, a principio de años, que podría tener una contracción económica por la caída de los precios del petróleo, era inexplicable que tuviera un riesgo país casi 50 veces más que cualquier otro país de la región, dependiente también del sector petrolero. No pasa ni siquiera con países en guerra. No pasa ni con países en guerra, ni con países incluso en crisis, ni con países con déficit fiscal, ni con países dependientes de los precios de los commodities. O sea, cuando uno ves comparativamente el caso venezolano con cualquier país del mundo, el riesgo país no se explica de ninguna manera si no buscamos a razones verdaderamente políticas. ¿Y cuáles son esas razones? ¿Qué significa todo esto, Alfredo? Que Venezuela, que el Estado pueda cumplir con esos compromisos, hacer un pago por esa cantidad. Se lleva escuchando una canción en los últimos 3 años de que Venezuela va a entrar en una incapacidad de pago. Yo lo he escuchado en todos los medios internacionales, desde The Economist hasta el señor Ricardo Hausmann. Dicen que Venezuela entra en default. Lo que pasa es que cada vez que se da el momento del pago, Venezuela vuelve a pagar. En términos globales es interesante tener en cuenta que la deuda externa venezolana está muy por debajo del promedio mundial, del promedio latinoamericano. Si uno observa la deuda pública española, es del 100% de su Producto Interno Bruto. Pues la venezolana está
por debajo del 50%. Pero si miras la japonesa, está por encima del 200% del Producto Interno Bruto, lo cual significa que Venezuela tiene capacidad suficiente para generar riquezas para ir amortizando su compromiso de pago de deuda externa. Y lo ha ido demostrando, y lo viene demostrando en un año incluso de gran contracción del precio del petróleo. El presidente hablaba también de las calificadoras de riesgo y decía que hay todo un andamiaje. Yo quisiera preguntarle cómo funciona todo ese entramado, toda esa estructura, y daba un nombre específico que ya lo adelantaba, Ricardo Hausmann, un exministro de uno de los gobiernos de la Cuarta República. En un ratito revisamos el perfil, pero sí ahondar en eso, cómo funciona esa estructura. Es curioso porque las calificadoras de riesgo han perdido casi toda su credibilidad en el mundo, fundamentalmente a partir de la crisis del año 2007-2008. Ellos, cuando justamente Lehman Brothers entra en crisis, en default y quiebra, estas calificadoras de riesgo le ponían la máxima nota posible justamente a estos fondos de inversión que quebraron en el año 2007 y 2008. Frente a los países que entraron en verdadera crisis, como fue la economía española, la economía finlandesa, estas calificadoras de riesgo, las mismas, le ponían la AAA positiva, que significa usted lo hace todo perfecto. Por lo tanto, las calificadoras de riesgo en los últimos años perdieron su credibilidad a nivel mundial porque nunca fueron capaces de anticipar una crisis o de que un país entraba en default. Justamente ocurría todo lo contrario. Aplaudían a aquellos grandes fondos de inversión y a aquellos países que al día siguiente entraban en crisis. Es decir, lo que se supone que deberían hacer, que es predecir el colapso económico, no. Es curioso porque incluso el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos, en su Congreso de los Diputados, tienen estudios que dicen que estas calificadoras de riesgo solo aciertan en el 12% de las crisis. Ellos mismos, cuando hacen estudios verdaderamente de las 3 últimas décadas, identifican que solo 1 de cada 10 crisis son pronosticadas por estas calificadoras de riesgo, que casi tú y yo podríamos jugar a los dados y acertar prácticamente en 1 de cada 10 casos que se produce una crisis. Por lo tanto, claro, creer a estas calificadoras de riesgos es como un poco contradictorio en materia económica, pero sí tiene un efecto realmente que lo hemos destacado previamente, que es que encarece la deuda externa venezolana y que además le dificulta acceder a ciertos mercados financieros internacionales. El presidente decía que convocaría próximamente a una conferencia de prensa para explicar dentro y fuera de las fronteras en qué se sustenta esa guerra financiera, pero además dar nombres de quiénes son los aliados, quiénes están operando, quiénes están moviendo los hilos. Y adelantaba uno, Ricardo Hausmann, harto conocido en Venezuela, y vamos a dar algunos datos del perfil. Fíjense ustedes que es protagonista de una grabación junto al empresario Lorenzo Mendoza que revelaba acciones conspirativas en contra de Venezuela para enjuiciarlo por operar bloqueo financiero contra Venezuela. Economista venezolano radicado en Estados Unidos, fue ministro de Planificación y jefe de la Oficina Presidencial de Coordinación y Planificación del gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez. De 1994 al 2000 se desempeñó como economista en jefe del Banco Interamericano y entre los años 1992 y 1993 también fungió como presidente del Comité de Desarrollo del Fondo Monetario Internacional Banco Mundial. Desde entonces ha estado muy activo en sus oficinas de Boston, escribiendo artículos, dictando conferencias que presagian siempre una caída económica, una catástrofe que dejaría al país sumido en un caos profundo. Además, habla mucho, posiciona mucho la idea del default o de la quiebra, hizo un pronóstico para 2016, Venezuela deberá hasta las hormigas, una expresión de este señor Ricardo Hausmann. Bueno, y así sigue el perfil de este señor que ya decíamos está radicado en Estados Unidos. ¿Qué otros operadores políticos están detrás? Yo recuerdo un artículo en The Economist que fue muy bien cacareado justamente por este tipo de personajes que planteaba la fiesta se acabó en Venezuela. Sí. Yo recuerdo muy bien ese título porque era para Argentina y para Venezuela. Y lo planteaba en el 2013 porque para ello la fiesta es cualquier tipo de política pública que garantiza los derechos sociales. Confunden fiesta o exceso cuando la política económica se dirige a garantizar necesidades básicas y derechos sociales. O sea, inversión social es para ellos fiesta y es una fiesta y de hecho auguraban, son grandes como profetas autocumplidos, porque intentan generar esa profecía autocumplida. Y el problema de Ricardo Hausmann y todos estos autores es que nunca acertaron con Venezuela. Es cierto que ha habido una contracción de la economía como muy consecuencia de diferentes variables macroeconómicas, entre ellas no podemos dejar de decir que el promedio del precio venezolano pasó de 88 en el año 2014, 44 año 2015 y 33 año 2016. No es menor esta caída abrupta, pero a pesar de eso la inversión social venezolana sigue siendo siempre ascendente, o la tasa de desempleo es relativamente baja y estable, lo cual significa que lo que ellos creen que es una fiesta
en Venezuela no se termina de acabar. Por lo tanto, ¿qué hacen? Como no han podido plantear un programa de shock, de estos programas de shock que ellos plantean siempre, de ajuste en contra de las mayorías, lo que llevan diciendo, intentando pronosticar precisamente, es que Venezuela va a entrar en un default, pero hay un dato fundamental, y es que el 90% de los tenedores del papel de deuda venezolana, en los últimos 6 años, nunca revendieron su papel. ¿Qué quiere decir esto? Significa eso? De que de cada 10 personas que tenían una deuda a cobrar en Venezuela, en los últimos 6 años, de cada 10, 9 se lo quedaron en el papel esperando el día de cobro. ¿Eso significa que hay confianza? Lo que significa es que la mayoría de los acreedores, de los tenedores de deuda venezolana, siguen confiando que el día que le toca cobrar, van a cobrar, porque nadie va a lo que se denomina el mercado secundario, que sería como la reventa, a decir, yo no confío en este papel, por lo tanto lo voy a someter a una reventa y a partir de ahí a ver qué pasa. No, el tenedor de deuda venezolana, además de que tiene una tasa de rentabilidad muy alta, en un mundo donde incluso hoy en día en Europa hay países que tienen tasas de rentabilidad negativa, significa esto que no son rentables poner dinero ahí. Venezuela tiene una alta tasa de rentabilidad y además es pagador. Por lo tanto, los tenedores prefieren esperar en su momento a recibir su cobro. Recién acaba de hacer un desembolso PDVSA, ¿no? Acaba de reestructurar. Lo que dice PDVSA ha sido que en el año 2016-2017 es que tenemos unos papeles que lo podemos pasar a pagar, en vez de ser en este tramo, 2020, un poco más adelante, con unas tasas de rentabilidad infinitamente superiores. Y ha habido un alto porcentaje de los que tienen papel que voluntariamente prefieren guardarse el pago de ahora para cobrar más adelante con una alta tasa de rentabilidad. Hay que tener claro que en el mundo las tasas de rentabilidad están a la baja y la deuda venezolana, como consecuencia justamente de esta agresión financiera internacional, tiene una tasa de rentabilidad muy alta, que es un coste para la economía venezolana, pero que hasta el momento Venezuela sigue pagando fielmente cada uno de sus compromisos. Alfredo, para cerrar muy rápidamente, ¿qué otros mecanismos de asfixia aplican contra Venezuela? Han procurado sacarle de todo tipo de espacio de acceder al crédito financiero internacional. Y no solo esto, y es lo más complicado. A veces, hoy en día, el mundo en los últimos años ha venido pagando a través del dólar. Y justamente hay mecanismos intermediarios que están impidiendo, están, como decía anteriormente, estableciendo zancadillas, dificultando la posibilidad de incluso pagar. No es que tú no quieres pagar, es que tú quieres pagar, pero los intermediarios financieros te lo ponen cada vez más difícil, con la idea de dejar a Venezuela arrinconada. Lo que pasa es que el mapa mundo es mucho más grande que los Estados Unidos de América y afortunadamente hay una gran transición geoeconómica que te permite ver a Venezuela cada vez más posicionada en este nuevo mundo multipolar. Una ñapita, como se dice por estos lados. ¿La agenda económica bolivariana está funcionando, está surtiendo efecto? ¿Cómo va? Los resultados de la agenda económica bolivariana es que yo creo que han transformado en buena parte el sentido común económico venezolano. Cada vez la gente entiende más que hay que producir todo en casa, que no se puede depender tanto de esa... Eso creo que la agricultura urbana han ido desempeñando nuevas actividades económicas que creo que en un año difícil de contracción mundial, creo que Venezuela con la agenda un poco ha marcado una hoja de ruta y sobre todo le ha dicho a los grandes poderes económicos internacionales, es decir, la salida no va a ser neoliberal. Gracias, Alfredo Serrano Mancilla, por estar acá y dedicarnos este tiempo a Telesur y para entender todo este asunto que es bastante complejo. Ahora, Anistilla.